Dice, cuando la doctora Erika hablaba con respecto al 30% de margen de pérdidas asumidos por los usuarios, en caso de utilidad por otros conceptos, ¿sería posible la reducción del valor cobrado por el servicio? Digamos que en esto nosotros vamos incorporando cada vez más señales de eficiencia y el nivel de pérdidas que resulte de cada uno de los sistemas del cálculo pues va a depender, por ejemplo, del tamaño. Si vieron en el plan de inversiones lo que presentaba la doctora Silvia, parte de la necesidad de tener formuladas unas metas de servicio, a qué quieren llegar las empresas, qué niveles de servicio van a prestar con esas inversiones que se realicen y cada uno de esos proyectos van a tener una calificación y va a tener un seguimiento muy estricto por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, en la medida en que se forza que el proceso de planeación sea mucho más riguroso, esperamos que con esto pues solamente se incorporen y nos cobren a todos los usuarios las tarifas que realmente nos deben cobrar y nos cobren por las inversiones que realmente se necesitan. En esa medida, cuando uno califica, cuando la superintendencia califica los proyectos de inversión, pues hay un desincentivo a que el prestador nos cobre la tarifa ideas que tenga sin que los proyectos tengan los soportes necesarios. Nuevamente hablan de las metas de eficiencia para reducir las pérdidas y para la optimización de los sistemas. Como les menciono, pues es un plan de obras e inversiones que queda regulado, por lo tanto los proyectos que incluyan pues deben cumplir con una calificación de más de 4 para poderlos incluir en las tarifas. Estas son las preguntas que tienen que ver de manera general con el marco. Ya vamos a seleccionar algunas de las que nos hicieron tratando de recoger los temas y las otras están a disposición después. A continuación, la doctora Lida Ruiz Vázquez, que es nuestra subdirectora técnica en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Bueno, tratamos de agrupar las preguntas por tema. Tenemos 2 preguntas sobre prestadores menores, es decir, las empresas que atienden a 2.500 suscriptores o menos. En la primera de ellas nos dicen que si es necesario solicitar el puntaje de eficiencia para este tipo de empresas. Aclarar que no es necesario. El puntaje de eficiencia se calcula para los costos administrativos y operativos solamente de las empresas que atienden más de 2.500 suscriptores. Para este mismo grupo de prestadores nos preguntan si el metro cúbico definido para los pequeños prestadores, ¿cómo aplica para las empresas que compran agua en bloque? Es importante precisar que en el cálculo de los costos de referencia para estas empresas se debe igual considerarle el costo del agua en bloque para aquellos compradores de agua en bloque. Y esperamos que esos costos se vean reflejados dentro de esos costos de operación y costos de inversión, de tal manera que no sobrepase de todas formas, en cualquier caso, los rangos establecidos por la comisión. Esto es lo relacionado con los prestadores menores, pero como les comentaban los expertos comisionados, el 16 de abril vamos a hacer una presentación mucho más detallada sobre las 2 metodologías que estamos proponiendo en este momento y que estamos sometiendo al proceso de participación ciudadana. En ellas pues les vamos a explicar con mucho mayor detalle la forma de cálculo tanto de los prestadores de más de 2.500 suscriptores como de los que prestan menos de 2.500. Tenemos aquí varias preguntas que están relacionadas con una resolución que si bien no mencionamos en este momento, porque es una resolución que se expidió en el año 2010, debido a la reciente expedición que se ha hecho de ella y debido a la gran divulgación que ha recibido en los medios de comunicación, nos han hecho muchas preguntas y por eso nos parece importante precisar y aclarar. Son alrededor de unas 5 preguntas que son relacionadas con la resolución 493, que es la que establece un incentivo para que los consumidores ahorren en el consumo del recurso hídrico, dada el fenómeno natural del Niño, conocido pues como el fenómeno del Niño, y que ha ocasionado este fuerte verano a principios de este año y finales del año pasado. Entonces, es importante precisar, la resolución salió expedida en febrero del año 2010 y lo que establece es que hay un rango
por encima del cual se va a considerar que se establece un consumo excesivo por parte de los usuarios. Lo primero a precisar, que es importante que aquí me lo preguntan, es que no se está modificando para nada el esquema de cobro de prestación del servicio como está determinado en este momento, que es que los primeros 20 metros cúbicos de consumo son los que se denominan consumo básico y reciben subsidio para los estratos 1, 2 y 3. Ese rango de consumo básico de los primeros 20 metros cúbicos no se está modificando y no se está alterando para nada con esta medida. Lo que se establece allí y que se hizo de acuerdo a los estudios que realizó la comisión es que por encima de unos metros cúbicos que se establecieron según los metros sobre el nivel del mar en el que se encuentran las ciudades, estableciendo 3 rangos, clima frío, clima templado y clima cálido, se va a cobrar el doble de la tarifa del costo de referencia, el que está sin objeto de subsidio ni contribución, para aquellos usuarios que sobrepasen en el clima frío los 28 metros cúbicos de consumo mensual, en el clima templado 34 metros cúbicos de consumo y en el clima cálido 35 metros de consumo. Aquí me estaban diciendo que por qué en algunas partes decíamos 28 y en otras decíamos 34. Es por eso, porque hay 3 rangos diferentes de grupo de prestadores dependiendo de la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentren. Y entonces la otra pregunta es ¿cuándo entra en aplicación? Como la resolución salió expedida en febrero, se establece que desde que inicie el periodo de facturación en el mes de marzo, el prestador debe aplicar la medida. Entonces es en el ciclo de facturación que inicie desde el 1 de marzo en adelante y por el momento la medida estará vigente hasta junio de 2010, que es el momento en que el IDEAN ha reportado que el fenómeno del Niño, el fenómeno climatológico, que es el soporte de la medida, se mantiene. Si en el mes de junio el IDEAN reporta que ya no hay problemas de sequía y problemas de desabastecimiento de agua por ausencia de las lluvias, entonces la medida ya no aplicará más. Es importante también precisar que son 28 metros cúbicos mensuales, entonces en el caso, por ejemplo, de ciudades como Bogotá, en donde la empresa factura 2 meses, pues la medida no va a aplicar por 28, sino por 56 metros cúbicos, es decir, 28 metros cúbicos mensuales multiplicados por 2. Tenemos aquí otro grupo de preguntas que nos hacen relacionadas con cómo es el proceso de fijación de las tarifas. Entonces nos dicen que si nosotros acompañamos la revisión del estudio tarifario, que si las empresas tienen que pedir nuestra aprobación para efectos de indexar las tarifas. Entonces es importante precisar. La Comisión de Regulación tiene como función establecer la metodología tarifaria con la cual las empresas deben calcular las tarifas de prestación del servicio. La empresa, como les mencionaban anteriormente, obtiene el costo de referencia, que es la tarifa que se cobra al estrato 4. Y luego, de acuerdo a lo que determine el Consejo Municipal, de acuerdo a las disponibilidades de recursos y de acuerdo a la composición de usuarios entre estratos, incluyendo los sectores industrial y comercial, se determina el porcentaje de contribución que se cobra a los estratos 5, 6, a los sectores industriales y comerciales, y asimismo se determina el porcentaje de subsidios que se puede obtener, que se puede brindar a los estratos 1, 2 y 3. Posteriormente, cada que se cumple el 3% en el aumento del índice de precio al consumidor, de acuerdo a lo que establecido en la ley 142, las empresas pueden aplicar lo que llamamos la indexación, que es el ajuste en la tarifa para efectos de no perder poder adquisitivo y que, como lo menciono, depende del comportamiento del índice de precios al consumidor. En ningún caso la empresa va a solicitar autorización ni a la Comisión ni a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La empresa es la entidad tarifaria local, que es la que determina, de acuerdo a toda esta normatividad vigente,